círculo trigonométrico. Entonces el círculo trigonométrico es en el plano cartesiano. Aquí tenemos el eje X y acá el eje Y. Vamos a tener un círculo con radio 1 y centrado en el origen. Es decir que sus puntos de intersección con el eje X sería la coordenada 1,0. Este punto de acá sería 0, menos 1. Este punto de acá sería menos 1,0. Y este punto de acá abajo sería 0, menos 1. Perdón, acá es 0,1. Y lo que vamos a hacer es que si tomamos otro punto cualquiera, por ejemplo este punto de coordenadas XY, lo que yo quiero es, notamos que aquí se nos forma un triángulo rectángulo cuyo cateto adyacente es X y cateto opuesto es Y, y el ángulo lo tenemos aquí, teta. Entonces yo lo que quiero conocer es cuánto es este valor de X y cuánto es este valor de Y en términos de teta. Para eso tengamos presente la trigonometría de un triángulo rectángulo, donde tenemos aquí un triángulo rectángulo con ángulo teta, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Tengan en cuenta que acá en nuestro triángulo la hipotenusa es 1, porque el círculo es de radio 1. Entonces, ¿qué tenemos en un triángulo rectángulo? Tenemos que el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de teta es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces noten que este cateto opuesto sobre cateto adyacente podría dividir las dos entre H, y esto de arriba me estaría dando este resultado que es seno de teta, y este de acá abajo me estaría dando este resultado que es coseno de teta. Por lo tanto, tenemos que tangente de teta es seno de teta sobre coseno de teta. Asimismo, podemos tomar la cotangente de teta como cateto adyacente sobre cateto opuesto, que sería equivalente a coseno de teta sobre seno de teta. Y las otras relaciones, secante de teta es hipotenusa sobre cateto adyacente, que es lo mismo que tener 1 sobre coseno de teta. Y finalmente cosecante de teta es hipotenusa sobre cateto opuesto, que sería equivalente a 1 sobre seno de teta. Entonces, esto sería lo que nosotros tenemos en cuenta en un triángulo rectángulo. Además que se cumple el teorema de Pitágoras, que dice que el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, si nosotros aplicamos todas estos resultados a este triángulo que tenemos acá en nuestro círculo trigonométrico, entonces tendríamos lo siguiente: que seno de teta sería igual, el cateto opuesto es Y y la hipotenusa es 1. Entonces de aquí concluyo que Y es seno de teta. Si aplicamos la segunda relación, coseno de teta, entonces tenemos que
coseno de teta es cateto adyacente, que nuestro cateto adyacente es x, y dividido entre la hipotenusa, que es 1. Entonces nos quedaría x sobre 1, que sería x. Así tenemos que x es igual a coseno de teta. Entonces estos resultados son importantes porque noten que aquí en esta coordenada, la coordenada en x no es más que el coseno del ángulo que forma. Y esta coordenada en y vendría a ser el seno del ángulo que forma. Asimismo podría sacar las otras que tenemos, que sería tangente. Le voy a escribir aquí en color rojo. Tangente sería seno sobre coseno, que seno es y coseno es x. Entonces me quedaría y sobre x. La cotangente sería al revés, x sobre y. La secante sería 1 sobre coseno, que coseno es y la cosecante sería 1 sobre seno. Perdón, coseno es x y seno, que sería y. Y ahí tenemos entonces todas las relaciones trigonométricas en cuanto al triángulo en el círculo trigonométrico. En resumen, entonces tenemos que la primera componente en un punto, en cualquier punto del círculo, la primera componente va a ser el coseno de este ángulo que forma, y la segunda componente será el seno. Entonces, por lo tanto, si nosotros nos ubicamos aquí en la primera componente, entonces el ángulo que está formando este segmento son 0 grados o 0 radianes. Entonces podríamos concluir que para teta igual a 0, el coseno de 0 será este primer elemento que está aquí, es decir, que sería 1, y el seno de 0 sería este otro elemento que tenemos acá, que sería 0. Asimismo, para la segunda componente, para esta segunda componente tenemos el ángulo que tenemos aquí, es un ángulo recto que sería 90 grados, que equivalen a pi medios radianes, y entonces tenemos que el coseno de pi medios es 0 y el seno de pi medios es 1. Y en este caso tendríamos un ángulo de pi radianes o 180 grados, y tenemos que el coseno de pi es menos 1 y el seno de pi es 0. Y finalmente, en esta última componente tendríamos este ángulo, que todo este ángulo serían 270 grados o lo mismo que 3 medios de pi en radianes, y tendríamos que el coseno de 3 medios de pi es 0 y el seno de 3 medios de pi es menos 1. Noten que este último ángulo, si yo lo mido en sentido negativo, entonces sería menos pi medios, que es equivalente a este ángulo de 3 pi medios. Entonces, por lo tanto, esto sería lo mismo que tener coseno de menos pi medios, sería 0, y el seno de menos pi medios, que sería menos 1. Y este último hasta acá vendría a ser menos pi medido desde acá, desde el inicio hasta acá, y entonces tendríamos que coseno de menos pi es menos 1 y seno de menos pi es igual a 0. O sea que si, en conclusión, si quiero encontrar ángulos negativos, los debo medir en este sentido, y los positivos los mido en este sentido. Todo esto lo podemos simplificar en este círculo trigonométrico. Entonces recuerden que la primera componente es coseno, la segunda componente es seno. Y así, si nosotros, por ejemplo, nos enfocamos
en pi sextos, entonces podemos afirmar que coseno de pi sextos sería la primera componente, raíz de 3 sobre 2, y el seno de pi sextos sería la segunda componente, que es 1/2. Ahora, si nosotros queremos encontrar, por ejemplo, la tangente de 5 pi tercios, entonces por identidad trigonométrica sabemos que es el seno de 5 pi tercios sobre el coseno de 5 pi tercios. ¿Y cuánto es el seno de 5 pi tercios? Entonces ubicamos en 5 pi tercios, que estaría en el cuarto cuadrante aquí, y escribimos el seno de 5 pi tercios, que es la segunda componente. Esta es el seno y esta primera es el coseno. Entonces tendríamos coseno, seno, que es menos raíz de 3 sobre 2, dividido entre coseno, que es 1/2. Aplicamos la ley de oreja y me queda menos 2 veces raíz de 3 sobre 2, que eso es menos raíz de 3. Ahora, si tenemos un ángulo negativo, por ejemplo, entonces aquí lo que tengo que hacer es mirar el denominador de pi, que es tercios, pi tercios, y lo que voy a señalar en el círculo son los múltiplos de pi tercios. Esto sería, empezamos en 0, el primero sería 1 pi tercio, el siguiente sería 2 pi tercios, el siguiente sería 3 pi tercios, que simplificando me daría pi, el otro sería 4 pi tercios, el otro es 5 pi tercios, y el otro sería 6 pi tercios, que coincide con 2 pi. Y entonces, como no tengo el ángulo negativo, lo voy a medir en este sentido, negativo, en este. Y entonces aquí tenemos, en este primero tendríamos el primer pi tercio, acá tendríamos el segundo, acá estaría el tercero, y este sería 4 pi tercios negativo. Entonces este menos 4 pi tercios es equivalente a tener la cotangente de 2 tercios de pi. Otra forma de hacerlo es, para cuando tengo un ángulo negativo y quiero mirar cuál es equivalente positivo, es hacer lo siguiente. Si quiero encontrar menos 4 tercios de pi, entonces lo que vamos a hacer es ubicarlo el 4 tercios positivo. Y el simétrico con respecto al eje X, que sería este sería el equivalente al negativo. Entonces, por lo tanto, menos 4 tercios de pi es equivalente a 2 tercios de pi. Y como cotangente es coseno de 2 pi tercios sobre seno de 2 pi tercios, entonces aplico coseno, es la primera componente, que sería menos 1/2, dividido entre seno, que es la segunda componente, que es raíz de 3 sobre 2. Aplicamos ley de oreja y me queda menos 2 sobre 2 raíz de 3, que simplificando me queda menos 1 sobre raíz de 3.